stumbling block. Debemos dejar que la palabra de Dios fluya, que la palabra de Dios fluya. ¿Okay? Pero miren, Cristo es el que comenzó la iglesia. Y él antes de ir a la cruz le dijo al apóstol Pedro sobre lo que acabas de expresar, sobre lo que acabas de decir, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa expresión de verdad que solo el Padre te podía haber dado, sobre esa base, sobre esa roca, sobre ese fundamento, yo edificaré mi iglesia. Nos vemos un poco fuera de orden cuando pensamos que nosotros fuimos fundadores de algo. Dios nos puede usar a través del tiempo para que las obras se comiencen en diferentes lugares. ¡Qué especial! Que tenga usted esa corona de gloria, pero ahorita no la tome, se la va a dar Dios mañana. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, ni antes ni después, sino cuando fuere tiempo. Si Dios le permite iniciar una obra en su casa, o en una esquina, o en un lugar, por favor no se tome crédito que fue el Señor el que llegó antes de usted a trabajar en los corazones de las personas para que ahí se sembrara la palabra, para que a su tiempo en una persona se abriera ese hogar o ese lugar donde Dios ampliaría su palabra hacia muchos más. Pero cuando nosotros tomamos el crédito y entonces estamos pensando que nosotros somos, no, mi querido, estamos muy mal. Entonces, esto de la obra de Dios es algo que Dios preparó hace mucho tiempo, hace muchos años, hace muchos tiempos. En los tiempos de Dios no tiene años, en los tiempos de Dios, para su gloria. ¿Okay? Entonces, otro versículo que quiero que leamos en el Antiguo Testamento antes de proseguir es Isaías 43. Dice así, versículo 6. Di al norte, dame para acá. Di al sur, no te detengas, de los cuatro cabos de la tierra. Trae de lejos mis hijos, Isaías 43, 6, y mis hijas de los confines de la tierra. Aquí Dios habla de sus hijos y sus hijas. Por eso, amadas hermanas, ustedes es importante que vayan preparando para compartir. Y ayer se reunió un grupito de damas, no muy grande, pero estaba un grupito de damas compartiendo, estaban contentos. Y los varones, pues todos estuvimos luciendo por nuestra ausencia, ¿verdad? Yo quisiera excusarme porque tenía una reunión muy temprano, pero no se excusa también. Como que es importante. Ya de eso vamos a estar hablando un poquito más, ¿verdad? Sobre los varones. Trae a mis hijas y a mis hijos. ¿Eh? Qué bonito, ¿no? Cuando decimos las mujeres, los hombres, los varones, hermano, quítese de cosas. Dios no hace excepción de personas. Si bien normalmente nombra a pastores más que nuestros hermanos para ser pastores, los hombres. Cuando nosotros que decimos que somos la sal, nos deshacemos, o sea, cuando la sal se deshace no sirve para nada. O sea, no se trata nada más de decir, es una imagen de un hombre que debe, no. Aquí lo que se trata es la salvación de las almas y la honra de nuestro Dios. Si bien sostengo la realidad de que Dios usa más pastores que pastores, pero si Dios le place hacerlo un día, yo no me voy a oponer. He conocido muy poquitas, pero he conocido mujeres que sí lo hacen, no es el tema, pero que sirven a Dios 40 años, almas han venido a los pies de Cristo. No sé qué funciona igual, pero las mujeres tienen una misión muy importante en esta iglesia. Por favor, hermanos, desarrollen su ministerio. Digo a mi esposa y a todos ustedes, desarrollen su ministerio, conozcan la palabra. Olvídese de buscar títulos. ¿Sabe usted, hermana, cuál es el mejor título más grande que usted puede tener, y hermana? De ser llamados hijos de Dios. No hay cosa más grande, mis queridos hermanos. No necesito que me llamen esto, que me llamen aquello, no necesito nada. Por eso el apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y por eso no nos conoce. Entonces, aquí el Señor dice, mis hijas y mis hijos vengan de los cuatro cabos de la tierra, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Alguien aquí lleva el nombre del Señor? ¿Mire? ¿Es hijo de Dios usted? ¿Cómo se
se llama usted, hermano? Dígale, pues, primero que nada, soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y eso qué? Pues por su gracia. En una ocasión le dije a unas personas, estaban tomando, estaban hablando cosas así coherentes. Y me dicen, ¿y tú qué? No, soy un hijo de Dios por su gracia. Y de repente me entró así lo Gómez, ¿verdad? Pero si yo soy hijo de Dios y ustedes no lo son, ¿de quién son hijos? Y se les subieron las copas, ¿verdad? Y tuve que salir y decir, pues está diciéndonos que nosotros no somos hijos de Dios. Pues si no son, ¿de quién son? De alguien son. No, y al ratito se calmaron y dijeron, tienes razón. Yo creo que se les pasó el estupor a estas cosas cuando se dieron cuenta que no eran hijos. Entonces, llevan ustedes el nombre de Dios. Qué especial, ¿no? Si supiera en mi pueblo, entre los cuales mi nombre es invocado, o sea, entre los cuales, si supiera en mi pueblo, que lleva mi nombre y apellido, es lo que dice, que lleva mi nombre, lleva mi nombre. Por eso los hijos de Dios claman, el Señor lo soy, porque son hijos de Dios. Aquí a veces tenemos bebitos en la cuna, y a veces hay muchos. Pero cuando yo era un bebito así en particular, la mamá, yo lo veo desde aquí, la mamá dice, está llenando el mío. ¿No es cierto? Sí, todas las mamás no estarían de acuerdo conmigo. Ese es el mío. Quisiera irme para allá, pero el pastor me regaña. No me regaña. Si usted siente estar allá, pues las hermanas ahí trabajan, eso es un taller. Pero no es cierto que Dios conoce a sus hijos. Dice la palabra, conoce el Señor a los que son. Y aparte de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre del Señor. Entonces, todos los llamados por mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Los formé, los hice. Eso es todo lo que quiero leer, porque podemos seguir leyendo y pero dice, entonces, ¿para gloria de quién somos creados, mi querido hermano? Para la gloria de Dios. Lo dice también en Efesios. Ahí vamos a leer, sigue la siguiente cita del punto número 1, Efesios capítulo 1, veamos ahí, Gálatas, Efesios, dice aquí, dice Efesios capítulo 1, no quiero leer del 1 al 14, usted lo va a tener que leer en su casa, pero hay un versículo en particular que voy a leer y luego otro más, son dos. En Efesios dice que el Señor nos escogió, versículo 4, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió, ¿cuándo, mi querido hermano? ¿Y ya había usted nacido para entonces? Entonces, ¿cómo decimos? Cuando yo vine, no, alguien me dice, hermano, cuando yo me convertí, y le digo, ¿en qué se convirtió usted? Pero lo digo con cariño, no por ofender a nadie. Pero mira, ya que te estiré, tápate tantito, te voy a decir otra cosa. Tú te conviertes en hijo de Dios. Él te convierte, Él te transforma, Él te hace nacer. Dice la palabra, nos hizo renacer por la palabra de su poder. Él es el que te hace una nueva creación. ¿No es esto maravilloso? Entonces hay un descanso muy grande en saber que todo lo que nos sucede a nosotros está dentro de los planes divinos, que a su tiempo venimos al Señor. Ahora, ahí en Efesios también, esa es tarea para ustedes, del 1 al 14, si me prometen que lo van a leer, no se los leo, pero si no me prometen, sí se los leo, ¿no? Ok, miren lo que dice aquí, versículo 11, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ¿estamos leyendo ahí? En Él tuvimos herencia. ¿En quién tuvimos herencia, mi querido hermano? En Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Allá en China, Nuevo León o en Monterrey lo diríamos, ¿verdad? O acá en el norte, de diferente, ¿verdad, hermano? El que hace todas las cosas como le da la gana, como lo quiere hacer. ¿Verdad? Porque hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque Él lo quiso hacer así, hermanos. Y en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, no la palabra de mentira, ni los enredos, ni nada, la palabra de verdad. El Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él,
Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de la herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ya se nos dio la eternidad, mi querido. Entonces, hoy tenemos un sello de su Espíritu nosotros. ¿Sabe cuál es el sello? Los cristianos, yo no sé, hermano, pero los cristianos se pueden distinguir donde quieran. Dice usted, ¿cómo? Pues no sé. Usted comienza a hablar donde quiera con una persona que tiene a Cristo y va a notar algo diferente en su hablar, en su platicar de los demás. No tienen que andarse escondiendo de nada, no tienen que comprobarle a nadie nada, mi querido hermano. Su vida, sus hechos, su fe, su caminar, su esperanza, habla de algo grande que está en sus vidas. Y trabajan y viven, pero para el Señor. Lo que hacen, lo hacen para Dios, no para... Trabajan con un patrón, pero el patrón se da cuenta que le sirven a Dios sirviéndole a Él y dice, qué buen trabajo tengo aquí. Sí, porque no le trabajo para quedar bien con usted, trabajo para quedar bien con Dios. ¿No es eso maravilloso? Que pesa en los corazones. Lo mismo hacemos con nuestros tratos, con nuestras compras, con lo que vendemos, con lo que compramos, con lo que... Cuando le dan feria de más. Otro día estaba en una panadería, pues ya ven, ese es el problema de la panadería, no, pero de ver van a estar ustedes, ¿no? Y una señora dice, oiga, me dio $10 de más. Y el hermano es cristiano, dio en la panadería. Ah, sí, no, dijo, pero ¿cómo? Digo, ok. No tenga, me cheque, mire, me dio $10 y quién sabe qué de más. Y la señora estaba feliz de devolverle el dinero y yo viéndola ahí y digo, esa mujer debe ser cristiana, debe tener temor de Dios. Y el señor de la panadería no estaba así como en shock. ¿Y ahora quién podrá defender? No dijo nada de eso. Pues, disculpe que le di mala feria. Era al otro lado, o sea, se da uno cuenta cuando una persona cristiana, y los cristianos, hermanos, caben donde quieran. Los cristianos caben donde quieran porque son honestos, son transparentes, son honrados. Su sí es sí, su no es no. Qué bonito, ¿verdad? El mundo necesita más cristianos, no menos. Pero somos perseguidos, sí, por nuestra fe. El día de hoy, el Medio Oriente está encendido. Los pobres cristianos, la minoría que viven en los países musulmanes, son perseguidos por estos extremistas. Y el extremismo religioso, en este caso ya, no es la primera vez que se ha dado en el mundo. También ha habido extremismo religioso en los llamados cristianos, mi querido hermano. Se lo puedo contar y me llevaría horas para contarle todo lo que hemos hecho a nombre de la religión. Cristianos contra católicos, contra protestantes, que quién sabe qué. Podemos radicalizarnos igual. Y podemos comenzar, si no tenemos nuestra conexión directa con Dios, comenzamos a defender nuestra religión. Pues yo, o nuestro templo, nuestro pastor, Dios nos dice, si vieras, qué cosa. No. Tu conexión está directa con el Señor y defiendes la fe, pero no en una forma que destruyes a tus semejantes, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si en el hablar empiezas a darle paso al enemigo para que existan fanatismos y emociones fuera de orden, comienza tu vida a destruir y no a construir con el Señor. Porque la palabra de Dios nos enseña que el amor cubrirá multitud de pecados. Al final, usted y yo no somos los que cambiamos al mundo. Yo quiero pensar que nuestros hijos, nuestras hijas, debemos de actuar así con firmeza y hacerlo. Y sí, debemos ser firmes. No digo que no, debemos ser firmes. Pero finalmente dice Efesios 1:10, ahí lo dice, que Él va a reunir todas las cosas en Cristo. Llegará el momento en que todo va a caer bajo el orden del Señor. Así es que yo no sé cuándo una persona va a venir a Cristo, pero sí sé que debo sembrar la palabra. Mientras están bajo nuestra directiva, le sembramos la palabra, pero el mundo está muy fuerte, especialmente los colegios, especialmente las personas que no conocen a Dios. Hay mucho antagonismo hacia el mundo cristiano. Y muchos de nosotros que nos llamamos cristianos, cuando venga y puede llegar la persecución en los días que vienen, mi querido, de hecho ya la tenemos ahorita, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? No, fíjate que siempre no. Ayer hablábamos con unas personas que en un tiempo
servían a Dios. ¿Y ahora qué? No, pues ahora no. Ahora no amamos al Señor. Eso no.